Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Coria Cáceres con el padre Fernando Alcázar. Buenos días, queridos oyentes, desde este pueblecito, desde este corazón de Extremadura, desde Alcuesca, desde la Casa Madre de los Esclavos de María de los Pobres, donde me encuentro ahora mismo aquí en el noviciado, acompañando a los novicios y los postulantes, que tenemos dispuestos a compartir con vosotros este Dios de cada día, gracias a Radio María, gracias también a todos los voluntarios y todos los profesionales que hacen posible este programa y que hace posible que estemos en sintonía, ustedes que nos están escuchando y yo que estoy aquí compartiendo con vosotros pues este programa. Hoy 21 de enero, fiesta de Santa Inés, como hemos escuchado en la celebración de la Eucaristía que acabamos de vivir y de escuchar en Radio María. Santa Inés, hoy un día muy especial que lo quiero compartir con vosotros con la única intención de que recen ustedes mucho por mí. Hoy hace 20 años que me ordené sacerdote aquí en este pueblo de Alcuéscar, en la parroquia donde ahora soy párroco, y fue de las manos de don Ciriaco Benavente Mateos, ¿no? El obispo, su último sacerdote que ordenó antes de irse luego ya a Albacete. Él era obispo de Coria Cáceres y bueno, pues tuvo el gusto de compartir después de acabar la carrera pues esta ordenación sacerdotal y bueno, pues hoy hace 20 años de ese momento y me siento agradecido, muy agradecido porque bueno, conozco mis miserias, mis pobrezas, conozco bueno lo débil que soy y la obra que Dios está haciendo conmigo, ¿no? Como Dios me utiliza, me sirve y me ha ungido para poder servir en medio del pueblo. Así que la vocación más preciosa que tenemos y bueno, pues en este camino de la santidad, en este querer ser santos, en este querer estar en medio de vosotros como me elegí, ese lema que me elegí el día de mi ordenación de sacerdotal, estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pues ojalá que sirva y ojalá que mi vida sea una entrega total, que no me guarde nada para mí, sino que sea continuamente para evangelizar y para dar y extender el reino de Dios. Así que os pido más bien encarecidamente que recéis por mí, que me encomendéis en la oración, que pidáis por mi santidad, que ojalá sea sacerdote para siempre, para toda la vida, ojalá pues nunca me falte la ilusión por evangelizar, la ilusión por hacer el bien, la ilusión y las ganas de extender el reino de Dios. Así que bueno, lo primero de este programa es esta petición que comparto con vosotros y bueno, este día de fiesta también que yo celebro porque el Señor ha sido generoso, muy generoso conmigo y estoy muy, muy agradecido. Y bueno, después de esto que he compartido con vosotros, pues el programa de hoy quería hacerles, no sé, compartir también con vosotros pues otra petición ante el accidente de tren tan grave y todas las noticias que nos están llegando, ¿no? Viendo tantas familias que están sufriendo, ¿no? Y incluso veía el otro día en la noticia que había una familia que habían perdido el hombre, la mujer, un hijo y un sobrino. Imaginarse pues qué destrozo de familia, cómo han quedado esas familias rotas y bueno, sin esperarlo ni hacerse la idea, pues de buenas a primeras pues pensar que ya no vuelven a su destino toda esta gente que han perdido la vida, familias rotas, familias sin esperanza, familias que piensan pues que están en un sueño y se dan cuenta de que no, que es realidad, que esto no es un sueño, sino que es verdad, que se han ido sus seres queridos y que bueno, que ya no vuelven a poder compartir con ellos lo que es la vida aquí, ¿no? Y bueno, también el sábado pasado, el fin de semana pasado, pues, teníamos la noticia del accidente de dos jóvenes, ¿no? En Talavera de la Reina, un joven Fodi que conozco mucho, Guillermo, y que había participado con nosotros en los retiros de Bartimeo, de aquí de Cáceres, y bueno, tengo mucha ilusión, mucho cariño. Tengo aquí una carta que me escribió y que compartió conmigo, agradeciendo, y bueno, pues son estas cosas buenas que a uno le pasan, conocer a jóvenes pues buenos, jóvenes generosos, jóvenes que se ilusionan y
y que en medio de su juventud les cambia la vida estos retiros de Bartimeo. Y su novia Cayetana, también iban en el coche, tuvieron un accidente y la verdad que fue muy doloroso, ¿no? Las familias rotas, participamos en el funeral, las dos féretros allí delante. Y ante estos sucesos y muchos más sucesos que nos vienen, hay una pregunta que me están haciendo los jóvenes y que yo creo que muchos oyentes también se hacen, ¿no? Recuerdo que me preguntaba un joven, pero para Rafael, ¿por qué Fodis ha ido, ¿no? Si le quedaba mucho por vivir, por disfrutar, si estaba ahora viviendo una vida especial, una vida de gracias, y el retiro de Bartimeo le había cambiado y se había encontrado con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos manda estas muertes, ¿no? De dos jóvenes en lo mejor de su vida, ¿no? Enamorados, en sus estudios. ¿Por qué Dios nos manda esto, no? ¿Por qué Dios nos manda también pues este accidente que sabemos que ha pasado en Córdoba, ¿no? ¿Por qué tantas familias rotas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios nos manda todas estas situaciones tan complicadas? Si Dios es Dios amor, es Dios bueno, si Dios no quiere sufrir, si ningún padre disfruta viendo sufrir a sus hijos, al contrario, se vienen abajo y se acongojan y no quieren ser ellos los que vean a sus hijos sufrir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto, no? Muchos jóvenes me lo han preguntado a lo largo de estos días, en muchas conversaciones de catequistas, de reuniones, ha salido esta duda, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios aquí en esta muerte? ¿Dónde está Dios en este accidente? ¿Dónde está Dios en esta situación tan complicada? Y es verdad, queridos oyentes, que humanamente nos cuesta entender todo esto. No estamos preparados para el sufrimiento, no entendemos el sufrimiento. Y las redes sociales y el mundo donde vivimos nos están motivando siempre para el disfrute, para aprovechar el momento, ¿no? El carpe diem, no, aprovecha el momento, haz lo que quieras, no seas tú, sino que sé libre, no te veas anclado a nadie, no te veas atado a nadie, sino sé libre, ¿no? Y continuamente nos están llegando estas invitaciones, huyendo del sufrimiento y del dolor, huyendo de todo aquello que sean momentos de dificultad, todo aquello que sean momentos difíciles, momentos duros. Nadie quiere sufrir, nadie nos invita a sufrir, nadie nos presenta el sufrimiento como un camino para llegar al cielo. Y era lo que yo quería compartir con ustedes en este programa. Yo siempre digo que yo no creo en un Dios que nos mande el sufrimiento. Yo no creo en un Dios que quiera ver a sus hijos sufrir. Yo no creo en un Dios que nos mande las muertes de nuestros seres queridos, que nos mande las enfermedades, que mande tantos cánceres como hay en niños, tantos sufrimientos, tantas muertes, tantos accidentes. No creo en un Dios que disfrute viendo a sus hijos sufrir. Yo no soy padre, pero sí que me duele ver a la gente que quiero sufrir. Sí que me duele ver a la gente que lo está pasando mal y les acompaño y estoy con ellos. Y si puedo quitarles ese sufrimiento, se lo quito. Por eso, si esto lo hacemos nosotros, que somos humanos, si esto lo hacéis vosotros, queridos oyentes, quitar el sufrimiento a vuestros hijos, a vuestras familias, quitar el sufrimiento y hacerles sufrir lo menos posible a las personas que queréis y que lleváis en el corazón, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más lo va a hacer, Dios, que es el Padre que nos quiere, que nos acepta, que nos quiere lo mejor para nosotros y que de verdad en Él está la fuerza y el poder para no vernos sufrir. En él está la fuerza y el poder para no caer en el sufrimiento. Por eso, queridos oyentes, Dios no nos manda el mal. Esto tiene que quedar muy claro. Dios no nos manda la muerte de estos jóvenes de Talavera. Dios no nos ha mandado este accidente. Dios no nos castiga. A veces, cuando éramos pequeños, decía, no digas eso que te va a castigar Dios. No hagas esto que te va a castigar Dios. Dios no es castigo. Dios no es castigador, Dios no castiga, Dios no es un juez malo, Dios es misericordioso, Dios nos muestra su misericordia, Dios quiere que nos salvemos, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que la vida sea un regalo. Pero sí que es verdad, queridos oyentes, que Dios permite el mal para sacar cosas mejores. Es verdad que podía haber desviado el accidente del tren. Es verdad que a estos jóvenes los podía haber protegido en aquella curva y haberles librado de ese accidente. Es verdad, porque Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Dios puede hacer del mal bien
Y Dios nos puede librar de las enfermedades, Dios nos puede librar de las muertes, porque así lo hemos visto. Jesucristo en el Evangelio, cómo cura a los enfermos, vemos hoy en el Evangelio, cómo cura la lepra, cómo resucita a Lázaro, cómo resucita a los muertos. Dios es el poderoso, pero Dios a veces permite el mal para sacar cosas mejores. Dios, estoy seguro que ha permitido el accidente de tren de Córdoba para sacar cosas mejores. Dios ha permitido la muerte de estos dos jóvenes para sacar cosas mejores. Dios permitió, por ejemplo, la Dana con todo el sufrimiento y toda la catástrofe que fue en Valencia para sacar cosas mejores. Dios no nos manda el mal, pero permite el mal para sacar cosas mejores. Fijaros, Dios permitió el pecado en Adán y Eva, el pecado original, para mandarnos a la Virgen María. Dios podía haber hecho todo, haberlo cambiado. Si Dios es todopoderoso, Dios podía haber hecho que el hombre nunca hubiese conocido el pecado, que el hombre nunca hubiese conocido el mal, que fuéramos hombres y mujeres sin malicia, pero permitió aquello para traernos a la Virgen María, para traernos a la salvación. Dios permitió, no mandó, permitió la muerte de su Hijo Jesús para traernos la resurrección. Dios podía haberlo librado de esa muerte en la cruz, de tanto sufrimiento como tuvo en la pasión. Dios le podía haber permitido otra clase de muerte menos dolorosa, pero sin embargo Dios permitió esa muerte porque a través de la cruz nos vino la salvación. A través de ese momento del Viernes Santo nos ha venido la vida del domingo de resurrección. Por eso Dios no nos manda el mal, queridos oyentes. No permitáis que se diga eso. Aclararle siempre que escuchéis esto, porque a veces pensamos que Dios no es tan bueno. Podemos imaginar que Dios no es tan bueno como nos lo presentan o como queremos que sea, porque Dios nos manda una muerte, nos ha mandado ahora este cáncer, nos ha mandado hasta este niño ahora que tiene leucemia, nos ha mandado ahora este accidente, esta situación complicada. No, Dios no nos manda, Dios no es tan malo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios nos manda siempre y está pendiente de que seamos felices, de que no suframos. Dios sufre cuando nos ve a nosotros sufrir, Dios se acerca al sufrimiento, Dios se acerca a la muerte, Dios se acerca a los seres queridos que lo están pasando mal, pero siempre de ese dolor, de ese sufrimiento que ha llegado de forma natural por un accidente de tráfico, de forma natural porque al final nuestras moléculas se pueden contagiar y se pueden enfermar, porque al final un accidente de tráfico, no sé, una complicación con el coche te puede causar la muerte. Pues a veces Dios se acerca a eso para sacar de ahí algo mejor, algo que nos cambie, algo que nos libere, algo que nos haga pensar. Imaginaros tantos jóvenes, por ejemplo, de Bartimeo, que yo estoy teniendo ahora las reuniones, y me están diciendo, ayer, por ejemplo, me decía un joven, oye, la muerte de Fodi me ha ayudado mucho a cambiar mi vida. La muerte de Fodi me está haciendo pensar muchas veces qué estoy haciendo con mi vida, que se me está pasando la vida, que entre la vida y la muerte hay un paso, y yo quiero estar preparado, quiero hacer el bien. No nos deja a nadie indiferentes. Y estoy seguro que la muerte nos tiene que ayudar, y todo esto nos tiene que ayudar a acercarnos más a Dios. Podemos caer en el problema de que todo esto nos haga rebelarnos contra Dios. Podemos caer en el problema y en la situación de pensar que todo esto es Dios el que nos está mandando y que Dios nos está es el motivo de estas muertes, de estos sufrimientos, y no. A veces ahí nos rebelamos y nos separamos de Dios y dudamos de Dios y nos cabreamos con Dios. Yo muchas veces le he dicho a la gente, mirad, con Dios hay cosas que no entendemos en la vida, pero sin Dios no vamos a entender nada de lo que nos pase. Con Dios hay dudas, pero sin Dios todo es terrible. Todo es mentira, todos son dudas, todos son desengaños. Por eso no merece la pena separarnos de Dios, no merece la pena rebelarnos contra Dios. Bueno, pues en esta pequeña aclaración de todas estas preguntas que me están haciendo aquí en el Dios de cada día, de Radio María, vamos a escuchar una canción que nos habla de esto, ¿no? De las noches oscuras, de los momentos de dificultad, de las dudas, de las circunstancias difíciles, de ver a Dios
en medio de la noche, del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Vamos a escuchar la canción de Noche de Hakuna y vamos pensando también a veces nuestras revelaciones, nuestros cabreos, nuestras situaciones complicadas. Vamos a ver que Dios del mal saca cosas buenas. Vamos a escuchar esta canción. Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardando la aurora, te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, pegados por el odio. Pues con esta canción de noche, de tantas situaciones complicadas, de tantos momentos difíciles que hemos vivido, seguramente que muchos de ustedes oyentes estáis pensando ahora mismo en aquel momento, aquella circunstancia, aquella muerte, aquella enfermedad, donde dudasteis de Dios, donde no entendisteis por qué Dios nos tiene que hacer este sufrimiento, este problema, esta situación, de tantas noches oscuras, tantas noches que no hemos sido capaces de reconciliar el sueño, porque no entendíamos por qué nos tiene que pasar a nosotros esto. En este Dios de cada día queremos darle respuesta y queremos entender como mínimo y hacerlo ver en nuestra vida de que Dios es el Dios del amor, es el Dios que nos quiere, que nos acepta como somos y que intenta que nuestra vida tenga sentido. Por eso no podemos rebelarnos contra Dios, no podemos cabrearnos a Dios. En todo tenemos que ver a Dios y todo nos tiene que ayudar. Y también es verdad que a veces el sufrimiento nos acerca a Dios. El sufrimiento no nos puede separar de Dios. Una enfermedad no nos puede separar de Dios, al contrario, nos tiene que acercar mucho a Dios y no tenemos que tener miedo al sufrimiento. Me imagino a Jesucristo, imagináis, queridos oyentes, a Jesucristo diciendo, ay no, Padre, no, yo no quiero pasar por este momento de la cruz, no, el momento de la flagelación, no, que lo quito del medio, el momento de la coronación de espinas, ay Dios mío, una corona aquí en mi cabeza, no, yo esto no lo quiero, no, si esto me lo haces yo dejo de ser tu hijo, yo dejo de ser la salvación del mundo, no. El sufrimiento nos purifica y nos acerca a Dios, no tenemos que tener miedo al sufrimiento siempre que lo pongamos a Dios en el medio, ¿no? Dios dice que da las grandes batallas a los mejores soldados. Lo hemos escuchado muchas veces. Dios da las mejores batallas, las batallas más difíciles, las batallas más complicadas a los soldados más fuertes, a los soldados más inteligentes, a los soldados más sacrificados. Pues a veces también pasa esto, ¿no? Que el sufrimiento, pues Dios sabe perfectamente a quién, por dónde tiene que pasar, a quién tiene que llegar. Dios sabe perfectamente. Dios puede hacer, son los milagros. ¿Cuántos milagros hemos visto? ¿Cuántas cosas, cuántos cambios hemos visto en nuestra vida? Porque sabemos que Dios así los ha permitido, Dios así los ha mandado. Pero sin embargo también cuánto dolor y cuánto hemos visto. Pues todo es para nuestra salvación. Todo lo podemos utilizar nosotros para nuestra salvación. No porque seamos masocas, no nos gusta sufrir. ¿Para qué vamos a ser claros? A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta pasar por la muerte de su madre, de su hermano, de su padre. No, ni un hijo, no nos gusta, no seamos masocas ni seamos antinaturales, no. Por naturaleza huimos del sufrimiento, por naturaleza no queremos pasar por ese trance de enfermedades y de muertes, pero
sabemos que por ahí está la salvación. No es que nos guste, pero también, y ni porque seamos masocas, vamos a aceptarlo, pero porque nosotros tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo pasó por la muerte, por el sufrimiento, por el dolor, y eso es lo que nos ha traído a nosotros la salvación. Ustedes que están sufriendo, queridos oyentes, ofrecer ese dolor, ese sufrimiento, porque detrás de ese dolor y de ese sufrimiento está la salvación de mucha gente. No lo guardéis, no lo despreciéis, sino al contrario, aceptarlo y ofrecerlo al Señor, porque detrás de todo ese sufrimiento seguramente que está la salvación. Aceptarlo con mucha esperanza, vivir cada sufrimiento, cada muerte, cada enfermedad, cada circunstancia difícil, vivirla con mucha paz. El Señor está detrás de todo eso, el Señor nos va a ayudar a superar cada momento y cada circunstancia. Pues nada más, queridos oyentes, espero que esta pregunta que tantas veces nos hemos hecho, pues hayamos intentado entenderla o tener un poco de luz para responder. Intentemos no decir, Señor, ¿qué te he hecho para que me mandes este castigo? Dios no castiga. Dios permite el mal para sacar cosas mejores. Dios no es un tirano que disfruta viendo a sus hijos sufrir. Dios es un padre que acompaña el sufrimiento a sus hijos y que de ese sufrimiento siempre saca cosas mejores. De ese sufrimiento siempre posiblemente saque también la salvación para cada uno de nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por compartir este programa del Dios de cada día aquí en Radio María, que lo hacemos desde este pueblecito de Alcuéscar, del que os habla, que hoy celebra su 20 aniversario como sacerdote, que os pide oraciones para que sea santo, para que el Señor no me deje caer en la tentación y me haga ser fuerte siempre en la entrega total al Señor. El que os habla y el que os bendice en este día, especialmente mi oración y mi bendición para todos vosotros, queridos oyentes. El Padre Fernando Alcázar, desde Alcuéscar, desde Cáceres. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Hasta entonces, dejar que el Señor pase por vuestra vida. Muchísimas gracias. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Fernando Alcázar.